Pero regresó mi amigo Mitch, se portó mejor, entonces lo dejamos. I'm telling you, behave better, so I'll let you come. We're gonna do the practice. No la persona muerta, Bueno, bienvenidos de regreso después del almuerzo. Tenemos, ¿cuántos minutos? Más tarde en la tarde vamos a tener un buen tiempo de oración sobre nosotros. Viene el equipo de Conexión Vertical. Va a ser un tiempo muy bonito. Entonces tenemos unos cuantos minutos antes del receso. Quiero subir algunos tópicos importantes, pero me parece más importante que ustedes tengan la oportunidad de practicar un poquito. Y entonces les voy a dar instrucciones más o menos. El grupo en inglés hizo la práctica esta mañana, entonces yo quiero hacer algo parecido aquí con ustedes. Entonces nos vamos a mover un poquito en el salón para poder hacerlo. Por lo general, cuando nosotros enseñamos esta clase, es un poquito más larga, entonces hemos un poquito cortado algunas cosas, pero tratar de mantener la misma nivel pues, de enseñanza que usamos. Y estamos alabando ahorita, para mí es difícil, yo alabo bastante, toco la guitarra y entonces cuando estoy en ese momento prefiero alabar que enseñar, pero vamos a meternos en la enseñanza, porque es el estado donde quiero que estén mientras hacemos la práctica, todavía estamos alabando, aquí estamos en modo de alabar. Y empezamos a hablar del PTSD, posiblemente hablamos un poquito más, pero me parece más importante que tengamos la oportunidad de practicar. Entonces, para hacer eso, tengo dos escenarios aquí que vamos a usar para la práctica. La puse de arriba, es simplemente algo que hicimos ayer. Vamos a regresar a la casa de Dios para hacer esta práctica. Y en la manera que lo vamos a hacer en grupos de 3, si podemos, posiblemente 3 o 4, pero en grupos de 3, y aquí nos arreglamos en el cuarto en la manera que podamos hacerlo. Y habíamos hablado un poquito del equipo de los roles de las personas que hacen este ministerio. Por cierto, las palabras, estaba comentando, como yo no uso el español todos los días, a veces que las palabras están ahí pero a veces no captan exactamente, pero les pido disculpas, pero vamos a seguir. Vamos a hacerlo en manera tal de que cuando nosotros estamos dando el ministerio, por lo general es un equipo de 3 personas, pero quiero poner claro que empezamos con el Espíritu Santo, que siempre es el jefe. Y lo bueno de este ministerio es que nosotros guiamos y le damos la confianza al Espíritu Santo de llevarnos a donde tenemos que ir. Y es lo más fácil del mundo. A veces que es un poco así, un poquito de miedo, bueno, ¿qué voy a hacer yo con esta persona? Y siempre el Espíritu Santo está ahí y siempre nos da lo que necesitamos. Entonces, los 3 roles que vamos a ver, el primero, la primera es la persona que va a ser el líder en la sesión y es la persona que va a interaccionar con el invitado o la persona con quien estamos dando el ministerio. La segunda es la persona que va a apoyar al primero o la primera y en 2 maneras, orando durante la sesión, orando de que haya claridad, orando de que las cosas que necesitan se resuelvan. Y también esta persona muchas veces le puede dar una notica, usamos stickies, las chiquitas, y le dan cualquier nota. Bueno, estoy sintiendo que hay algo aquí, posiblemente quieres explorar. La persona que está en el rol de primero decide si usa o no usa ese dato. Pero de repente le parece muy importante, así me parece que hay algo aquí en la puerta de odio, algo que necesitamos probar a ver si hay algo ahí que podemos ayudar a esta persona. Y la tercera, o el tercero, es una persona que está orando también, pero ellos están también tomando notas. Y por lo general nosotros usamos una libreta como esta. Y las notas que esta persona que está en el rol de tercera o tercero, solamente van a hacer las cosas buenas. La única cosa que van a escribir cuando dice la pregunta, ¿cuál es la verdad? La persona está diciendo la verdad, entonces escribe la verdad. O ¿cuál es el intercambio? Escriben en el intercambio. Nunca escribimos las cosas malas si, por ejemplo, ellos están
describiendo algo que fue traumático, cualquier cosa, eso no se lo damos, porque no en realidad no hay papel de que ellos se recuerden eso. Quiero que se lleven las cosas buenas cuando se van de ahí, de la sesión. Entonces, cuando termine la nota, agarra el papelito, se lo da y la persona se lleva eso. Y entonces ese es el papel de la persona que está en el rol de tercero o tercera. Y así lo hacemos. A veces que no tenemos suficientes miembros para el equipo, por lo menos hacemos con 2 personas, pero el equipo que usamos por lo general son 3 personas. Y en esa manera. La persona que está en el papel del primero siempre va a ser la persona que está llevando ese papel. So, when you guys did it over there, did you do it with 3? Do you have a first, second, and third? Or do you use 3 or 4, pick a first, maybe the youngest, and then we had someone volunteer to receive. Okay. Okay. Entonces, como vamos a hacerlo de esta manera aquí, vamos a hacer... We had the third person just bring, right? So you didn't do notes? We did for that. Okay. It was just getting familiarity, but whatever you feel like would be best. Sí, vamos a practicar con las notas para ver si tengo un poquito de práctica. Entonces vamos a hacerlo con equipos de... Vamos a hacer equipos de 4 personas. Y entonces lo que vamos a hacer es, posiblemente si pueden voltear las sillas o se pueden arreglar un poquito aquí al lado si quieren. Posiblemente si quieren ahí a la sala para tener un poquito. Aquí lo podemos hacer. Y hay clase en el otro salón. No creo. ¿Usted nos puede aclarar el rol de la segunda persona antes de nosotros formar el grupo, por favor? Sí, la segunda persona está ahí más que todo para orar. Y de vez en cuando si reciben, pero como estamos empezando aquí, no necesariamente, si ven algo que ustedes captan que sería importante para la persona chequear, le pueden decir, bueno, ¿por qué no chequeas esta área? O sea, que ellos están rezando y están recibiendo del Espíritu Santo también. A veces ciertos datos, cosas que serían importantes para ellos recibir. Pero entonces, como estamos haciendo un poquito compresado aquí, vamos a ver el rol. Did you guys get into the second? Not this morning. Okay. That's navigating sessions. I'll hit it later. Okay, so vamos a hablar un poquito de cómo navegar las sesiones. Entonces, eso en ese momento no se preocupe mucho del rol, pero la persona que tenga la libreta, las notas, entonces va a tomar notas nada más de las cosas buenas que está recibiendo. ¿Claro? Ok, entonces vamos a hacer grupos de 4 personas. Se pueden agrupar en diferentes partes del salón y entonces entre Mitch y yo les vamos a traer las libretas cuando necesitamos. Entonces, grupos de 4. Y si quieren, pueden ir al salón adyacente. Entonces, quiero también aclarar una cosa. En el grupo de 4 personas, una persona va a ser un voluntario para ser el invitado, la persona que va a recibir. Entonces antes de empezar, también quería darle otra instrucción. Entonces, en el grupo de los 4, vamos a tomar nada más unos cuantos minutos, no vamos a tomar mucho tiempo, entonces vamos a cambiar de la persona, cada quien se va a rotar. Entonces, la persona que está recibiendo, después de que ellos reciban, entonces ellos se van a cambiar y van a hacer primero, segundo, tercero, y otra persona va a recibir. O sea, cada quien va a recibir un poquito. Y las oraciones que queremos usar, vamos a practicar estas 2 oraciones. Vamos a practicar en el área de la casa de Dios. Pueden hacer, si ustedes tienen la opción de empezar aquí, por ejemplo, en el área de hay algo que yo necesito perdonar a mi papá hoy. Yo perdono a mi papá entonces van a manejar esa sesión usando estas oraciones. Yo renuncio a la mentira. Padre Dios, ¿cuál es la verdad? Si la usan en esta manera, donde vamos a ver si hay alguna mentira con un miembro de la Trinidad, empezamos así. Jesús, ¿hay alguna mentira que yo estoy creyendo sobre ti? Entonces,
le voy a decir? Estas son las oraciones en general, pero si ustedes están en el proceso de hacerlo, tengan la libertad de manejarlo como ustedes la ven en ese momento. Porque lo que estamos haciendo aquí es practicar un poquito el proceso y solamente vamos a tomar unos cuantos minutos y entonces después cambiamos los roles. O sea, que cada quien tenga la oportunidad de recibir y tenga la oportunidad de dar primero. ¿Claro? Ok. Ok. Ok, vamos. Para aquí. Vamos para Ah, sí, pero Ustedes cuatro van. Entonces vamos a poner los sillos aquí para que no se hagan afuera. Ok, ya. You don't have to mention it now, but they also have this. That's really exciting. Está haciendo cargo, está haciendo cargo. Ok, entonces aquí. Ok, claro. Sí, sí. I don't hear them mention coffee and drink. Yeah. No. I just started when I was in there. Yeah. I didn't realize. A couple of groups in the lounge. Él vino a buscar ayuda. Sí. Y también pues, él no vino a buscar ayuda. Tú eres la tercera. Entonces él va a hacer más el trabajo. Ya un poquito, entonces pues cambia. Entonces, Maya, tú le preguntarías Sí. Entonces, necesito si estás empezando a hacer algo. Eso sí puedes hacer la pregunta. Una mentira que
Ansiedad de perder el La persona lo ve a Jesús en esa situación. Hay que preguntar. Jesús ayuda a ver. Porque Jesús estuvo ahí, está contigo. Con nosotros siempre. O sea, Señor, ayúdame a ver dónde está.
¿Qué puedo hacer? Si quieren hacer Si quieres, hágame la pregunta. ¿Quieren hacer la práctica 2? No falta la práctica 2. Termina. Or they get heartbreak with her.
Hay algo que necesitas perdonar. Hay algo que yo necesito.
Mi hija va para allá. Una va Vinieron ahí. Bueno, sí, yo vine a hablar. Ah, a él. Ah, porque ya está como se está Sí, acaba de llegar. y decía, una hora, nos duramos 2 horas. Una vez boliches, nunca escuchamos. Como 40 minutos. Le tocó pagar los 500 y ponerle un GPS porque cada vez que ponía el coche no le fuimos al banco supuestamente a 15 minutos. Nuestra email. de 2:30 a 3. A las 3 tienen que estar acá otra vez. Y eso fue allá. No sé si era- Lo que no estoy segura es the break. We have to meet it over there at the lecture hall, or we have to come back here. At 2:45 is the coffee. Oh, it's 2:45. Ah, okay. Sorry, Olga. 2:45. And then back here. Olga, dice que a las And 2:45. over there, 3:30. Yo vi media hora. How was practice? It was good. Yeah. There's anything you could do some steps. Actually, when everything starts flowing, like kind of like all the questions start like one time. Right? And that's the purpose of it. It's not like a job interview. You're doing an interview. It's like everything has to be when you start flowing through. Exactly. So That's great. it feels good. Very good. That's wonderful. Sure. What happened? Session. And everything turns out. Person is from the stronghold.
enseñándolo. That does happen very rarely, but if it does, we don't jump onto whatever. What we usually do is have the person say, Jesus, you've done and empower them to do that, or if they can, or whatever the third person can do it. Jesus. And it's absolutely done. So at that Instead moment, of taking authority. so at that moment, you start talking to the person, and you start talking to God, to Jesus. Yeah. So you stop interacting with the person, Yeah. and you see Jesus help you. Yeah, usually we'll just have the person so that they can do it. You know, if they need to, you're gonna say, Jesus, I feel this, I don't like it. You know, and I've been in such a like that where someone sees really crazy things in their life. Right. And just go, okay, Jesus. Okay. In prayer, actually. He was talking about some interaction when you have somebody who's living in another house. Now, in the same situation, we have a neighborhood, they encounter to the same type of guys. How are you gonna encourage that person to say, Jesus, they are just with Jesus? That's a good point. That's very good. So, there's some believers, but if they don't know Jesus, like Jesus said, don't empty the house. Right. And so usually we would do a deliverance kind of thing or that kind of same exchange, unless they want to receive Jesus. That kind of thing. Because it's so many, it's not a good idea to do that to a person that don't have Jesus. That's kind of like the confusion, because sometimes we can encounter to non-believers that actually go through situations Right. that is actually affecting their life. Yep. And when they see the opportunity to let that go and free themselves, Yep. they want to do it. But at the same token, they just don't believe 100%. Yeah. And they don't want to get saved. So it's like one to another. There's a lot you can still do, like, people that don't have a receipt can still hear it. They're not being- So you still can't take them far away, but the exchanges usually it's a good idea. So in your opinion, would be the best thing to start up with forgiveness. So we can just get the person in a easy way. Yeah. Be able to let go of the Yeah, sin. forgiveness by itself is huge. Some people that never did it. And, some people do look at it, vessels, or spirit, or different vessels, so that people stuff that they sometimes will go on. Here's the science that encouraging works. Usually don't do these things. Right. So And they receive a lot. what is your opinion? Can you forgive somebody far away? And you have to be that person again? Like, for example, somebody harmed you. And I don't want to see that person anymore, but I just want to forgive for what they did. So I can, like he was saying, I'm going to free myself from that situation. And I'm just going to let that person go with all the stuff that they had. Now, how you can live with that? Like, how, yeah, how you can just like, that person is actually harmful. Still have to talk. I don't think you have to rebuild the relationship like that. But you can forgive them with God. Do I need Ya terminamos, pueden tomar el break. Pero un break. or I thought usually get the first unless you feel strongly from God. I would not.
choose fast. I see. Well, doesn't mean I have patience. Sorry, Greg. I agree. There are definitely five for good. Yeah, no, exactly. That makes sense. Thank you. I'm glad it's flowing. Yeah, yeah, yeah. It's a lot of takeaways. Well, last time, probably. Yeah, right. It is almost 3 o'clock. Thank you. Thank you so much. Se llama mi hija, Yesenia. Yes. Well, yeah, actually, I first heard of it last year, and you guys went to Pedro for the spring day, the retreat. So we from Puerto Rico, so we flew that. Dollar Tree. Yeah, we from Puerto Rico. And that was the And first that's time. what all the farm. Yeah. And some of the younger ones, that's him. Tabia. Okay. She's not my wife. Okay. I just only met like a few people. Right, yeah. But yeah, she's part of our dream department. So, very cool. She wanted to come and see this, and I said, okay, he's gonna hop over There you go. because I didn't have the chance, it penned out to be part of the sessions or to learn about it. So I wanted to hear more about it. And I read the book. It's pretty amazing. Gets you thinking. The hurts make me like really. Because a lot of folks, they don't talk about it, they don't know. Vamos a empezar el break. Okay. Yeah, I mean, I was talking to her yesterday. I like it because it makes the person, kind of forces the person to think, brings the person to the spot where you have to think, because I'm asking you for, and I'm taking you to this place, right? And I'm expecting a response, so, so that way it's more intentional. As you were saying, sometimes we eat the same thing as youth councils. We deliver the sermon, and then we just pray, and that's it. But there is no deep interaction with the person. The person's not giving too much deep thoughts. Not even Pero thinking recién. or the things that, More space for them. right? So they create a space for them to examine themselves. One person at a time. Right. So, kind of implementing a little bit of peace. In youth council, it's kind of just make them think and examine themselves. And learn to listen more about too. Right. That's something that I'm saying, sometimes we don't practice it, we just, Yeah. sometimes you need a quiet time and. That's the heart of it early. Just getting people have the relationships, coming back there. They'll make it easy, they'll tell you the truth. They'll bring you. I like the fact of the forgiveness aspect Mm. of the whole thing. Like, it's kind of the main thing, because in reality, that bitterness or the need to forgive someone, it's actually the wall will keep you from God's blessing and from your relationship with His progress, and it drags all the kind of things into your life. Right. And I think that's the freedom door right there. Once you turn that, you knock that down, the forgiveness part. And I think it's very important. It needs to be there. Well, it is, but it needs to, you can't skip that. Always have to. And I think there's a part of confessing too. Confessing, And you know what? The part of I renounce to the lies that
then they lie about Jesus. You know, and we hear so many things. You know, sometimes we hear things that are not really correct about Jesus. You know, like we say that. You know, and yeah, and then when you really think about when you're faced with that question, it makes you think, you know, like, wow, did I really think about Jesus this way? Whatever you, change how you feel like you can pray to him, or Right. what you think they'll do or want to do in your life. Mhm. Is he that good, or Right. is that powerful? Or is it the truth? You know, this question is very relevant to the people of Puerto Rico right now. This question about what life do I have heard about Jesus especially after the hurricane. You know, where all these agencies and churches come to try to minister or give pastoral care to people, and then you have the worldly people bring in their own perspective on Jesus and question, you know, and if Jesus loved you, why did he have it to you? Or you were asked now, you have resources or whatever. So these people right now are very hesitate to hear about Jesus. You know, so they got kind of this, bad reputation about Jesus, and we know it's all lies. So I think this is very powerful. That's why I wanted to take this class in Spanish, because that's where I'm at right now, so it's be more relevant. But it brought me to that place of, wow, this is very relevant to the ministry that I'm at right now. And I think that it's going to be powerful. There's something, and there's so much that I think as you're learning it, you may see there's so many applications. Right. So like where you find forgiveness behind or forgiveness from God, or Definitely, yeah. Yeah, and then, you know, and then the book gives you all the tools and things like that. So this is awesome. This is awesome. It gives you, you know, it walks you through the process. And I love the healing, the physical healing part. Yeah. I love the steps. You know, that's just awesome. Because sometimes we just be so, what's the word? So, we stay so on the surface, you know, like, you know, someone comes and, oh, I'm sick, and you pray for me. And we just so general, you know, so so generic, you know, we just pray for the person and that's it, you know. But when you read this, you know, and you read the context part, and then you read the steps, you're like, wow. Like, you know, it says, talk to you about the authority that we have, you know, to pray for things and the way we should pray about. This is great. I think you're going to see people get physically healed. Yeah, I'm looking forward to that. Yeah. So this is awesome. This is awesome. I'm gonna do this in practice. That's so good. No van a salir papel. Feel free. No van a salir You know, that's one of the things that I always pray about. God to let me experience one time to have the gift. So this is something good. Wow, that Yeah, I always wanted, Lord, please, you know, like, let me have this gift. have you tried or I have. I don't try that much. I was kind of delegate that prayer to someone else, because sometimes I do feel like I don't have it, you know, I'm not adequate. You know, like I pray, you know, which is a lie at the end as well. But when I was younger, before being an officer, I had the opportunity to pray for a young man that had a broken leg, and he has many surgeries, and he didn't pray. So he was in the praying for this person. We were in a concert, and we were praying for him, and he got up and started jumping. And that was mind blowing to me. You know, it was mind blowing for me. And I remember that that moment God took me, and then I don't know what happened. Then my parents were saying, you were just, you know, jumping and around praising Jesus. I don't remember none about it, but that's what they told me. You know, I was like, wow.
So, but after that, you know, I have prayed for healing after that few more times, and haven't seen, physically haven't seen the outcome, positive outcome, right there at the moment. So little by little, I was kind of, first it was a one-time deal, you know, things like that. But Well, it's okay to try, man. That ministry that I've been connected with, they teach a lot on physical healing. Okay. But they'll say like, pray for 30 people before you say you don't have healing, you know? right, Just right. do it, just Right. try it, you know? Right. Whatever people need to say, they can pray for you. Yeah, It's freedom to fail. It's, I like that. you don't have to be perfect from day one, but you can just try it out and say, Holy Spirit, I want to go on this. And just like, I think he said, like, he's not going to give you the snow, you're asking. Yes, yeah. I believe he has it for you, man. I think he has God. a lot more for you than physical healing and other stuff. I receive it, man. Yeah. I really receive that. I receive it. Mhm. Yeah. And we'll be praying for folks when we all go to the main room. Okay. Have a time ministry too. Wonderful. Yeah. Yeah, definitely. Well, that'll be up there. Thanks, man. Thanks for your time. Yeah, my pleasure. That's why I'm here. I just didn't like that anyone listens back to me. Yeah. I was like, can't. oh, you guys are holding out on me. Hi. No, yeah. I mean, I wanted to just hear what it's about in Spanish. So this week they actually.
Oh, she moved over here. That's cool. And then where do they put you? In the library? Put you in the library?
Saraí, ¿Sí? ¿eres alérgica a las picadas de mosquito o algo así? ¿No? No. No soy alérgica a nada, as far as I know. Ok. Ni al polvo, a la naturaleza, nada de eso. No, al contrario, me encanta la Es música. que verdaderamente Porque nuestro campamento es gigante. Ok, es inmenso. Va a haber mucho. Y ahora que lo estamos contando más. ok, so tengo que llevar spray de... Ok. Gracias por decirme. Saraí? Saraí. Yes. ¿A las 3 tenemos que estar aquí o allá? Vamos a empezar a las 3:30. Vamos allá. Entonces tenemos otra sesión. No, entonces A las 3:30 nos reunimos todos allá. ¿Empezamos a las 3:30? Lo vamos a empezar ahorita aquí. Se acaba la estamos hasta las 3:30 y nos Aquí vamos. estamos hasta exacto a las 3:30. Como dice Saraí. Claro, de comprar plata. Okay. Been there. Been there. Been there. ¿Para la firma? No sé. ¿Todos de aquí? Escucha la voz. Escucha la voz de la firma. Así se lo doy, el nivel. Ustedes se van de par y mañana me invitaron. Es que me invitaron, no puedo invitar a algo. No hay nada para nada de eso. Pastelitos, plátanos. Trae la gente todo. Se pinta después del nivel. Con cosas en mi mente que no. Ay, comí sopilla y me raspa la lengua. Me da alergia. Me raspa la lengua. Entonces vamos a pasar un poquito más de tiempo juntos aquí y como a las 3:30 más o menos, entonces vamos a reunirnos con el otro grupo y vamos a estar todos juntos. Un tiempo de oración muy bonito que estamos muy ansiosos de tener juntos, porque siempre hacia el final de la clase es muy bonito tener ese tiempo de oración y vamos a hacer parte donde todos recibimos un poquito pues, de lo que Dios ha estado haciendo estos últimos 2 días. Lo que hicieron un poquito de práctica y es para que se sienta un poquito más cómodo, como les dije, todo lo que están aprendiendo aquí, intégrenlo en lo que están haciendo ahora, todos ustedes son buenos ministros y de usar esas herramientas, pero también úsenlas en su propia vida, que es una de las cosas que es bien importante, nosotros estar cómodos con eso. Pensaba que me regresan a Victoria, que me se estaba portando mal. Siempre bueno. Quería conversar un poquito antes de terminar algunas cosas que yo quería cubrir de cómo una sesión corre. Si pueden dar algunas observaciones, no necesariamente hablar de las cosas específicas que salieron. Yo les dije ayer, yo reconozco que estas son cosas muy íntimas y cosas que tratamos con cuidado porque son cosas pues de personal. Pero si hay alguna observación que alguien que quiera compartir del proceso que usaron, pues vamos a conversar un poquito sobre eso. Yo tengo 2 observaciones. ¿Qué pasa si la persona no quiere decir nada? No habla nada. Y otra observación es que si usted se da cuenta cuando la persona le está mintiendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué hace? Si se da cuenta que está haciendo, que es mentira lo que está diciendo, ¿cómo se le puede ayudar a esa persona? Sí, bueno. Buenas preguntas. ¿Cuándo la persona viene a recibir? Primero que todo, ellos hicieron una cita. Quiero recibir
y empieza la sesión. Yo hablo un poquito cómo corremos la sesión, pero está en un momento de que ellos no quieren decir nada. Le damos un poquito de tiempo. Y sinceramente me ha pasado un par de veces, no muy a menudo, pero hay veces entonces yo le puedo decir, bueno, en realidad yo no tengo nada para usted hoy, ya terminamos la sesión. Se termina la sesión, terminó corta. Porque yo lo que no quiero hacer es imponer mi agenda y lo que yo quiera hacer por esta persona, pero es lo que ellos están listos. Es posible que no estén listos para recibir. Por lo general, cuando hacemos una cita y quieren recibir, algo va a pasar y va a haber alguna conversación. Me ha pasado un par de veces, no muchas veces, donde yo respetuosamente le digo, bueno, en realidad yo no tengo nada para usted hoy. Está libre de irse, pues, en esa manera. Y eso quiero enfatizar, o sea, enfatizar. Voy a tener que buscar mi libro español, ¿no? Para decirle que eso es algo que ellos quieran, que ellos poseen. Ellos son dueños de esa sesión, no yo traer mi agenda. Eso. Cuando la persona está hablando y parece decir mentiras, o sea, yo no voy a estar juzgando lo que ellos me están diciendo, porque yo una de las cosas que no estoy haciendo como haciendo este ministerio, yo no estoy buscando pecados, no hay nada que yo estoy buscando, ellos me están comunicándose conmigo. Si hay algo que parece raro, no me parece bien, posiblemente que yo haga una pausa y vamos a preguntarle al Espíritu Santo, vamos a preguntarle a Jesús, ¿qué es lo que tú piensas de esto? Que ellos repitan, Jesús, ¿qué piensas tú de esto? Tratando de ponerlo en sus manos. Si hay algo que no nos suena, no me pegan, en cierta forma no está cuadrado bien con lo que yo pienso. Pero por lo general, yo en realidad no tomo, es una buena pregunta. Una de las cosas que quería decir también cuando estamos ministrando, en el papel que estamos administrando, no soy un pastor sobre la persona, pero ministrando esta sesión. Yo quiero que salir de esa sesión no teniendo la responsabilidad. Yo no tengo en realidad la responsabilidad de sanar a nadie. El Espíritu Santo hace ese papel. Yo no quiero agarrar ese papel del Espíritu Santo. Y entonces por eso que es importante las personas que hacen ese ministerio. Y mientras más lo hacen, más se acomodan con esa idea. Porque si no, es como un consejero, alguien que ustedes han llenado ese papel de consejero, esos problemas te los llevas a la casa, pensando en eso. Nosotros queramos estar libres de eso, porque no es de nosotros, no lo pertenece a nosotros. En alguna ocasión durante han estado ministrando, le ha tocado discernir que hay que mandar a una persona a cuidados profesionales, así ya sea de un psicólogo, un psiquiatra, ¿han habido estos casos? Hay veces sí que vemos casos así que la persona en realidad necesita ayuda más de lo que podemos hacer. Y en esas ocasiones, respetuosamente, terminamos la sesión. Y veo que hay algo aquí que va a necesitar un poquito de diferente ayuda que yo no tengo de entrenamiento para poderlo hacer. Muy pocas veces, en mi experiencia, muy pocas veces eso ha pasado. Pero hay veces que también antes de la sesión, cuando nosotros usamos, hay una forma que ya le hacemos la pregunta, ¿usted está bajo el cuidado de un consejero ahorita? ¿O está tomando medicina o algo así? Y hacemos esa pregunta. Pero muy pocas veces. Pero en esas ocasiones eso es lo que haríamos nosotros. ¿Algún comentario de la práctica que ustedes estaban haciendo que quieren compartir con el grupo? En cuanto a cómo fue, si algo te pareció bien o algo que te pareció que hubo cambios o transformación, libertad. A mí me pasó esta mañana en inglés y ahora me pasó en español. Ajá, te dio doble. Y fue lo mismo. La persona con la cual estábamos ministrando, cuando fue la pregunta de Dios como Padre, primero de su Padre terrenal, ¿verdad? Y de Dios como Padre, sí había habido conflictos y cosas que perdonar, pero las dos personas contestaron exactamente lo mismo. Y fue que eso todo Dios lo sanó cuando vinieron a los pies del Señor y Él los salvó. O sea, la persona con quien yo estuve esta mañana, totalmente diferente a con quien yo estuve esta tarde, compartieron eso.
yo tenía estas cosas contra mi papá. Yo tenía también, le echaba la culpa a Dios por esto o por lo otro. Pero en el momento que yo vine a la salvación, al pie de Cristo, Él sanó todo eso. Y lo viste 2 veces hoy mismo. 2 veces lo mismo. Que quizás eso sea parte de porque algunos de nosotros estamos un poquito luchando con todo esto en este día, porque pensamos que sabemos que Dios puede hacerlo en el momento en que venimos a la salvación, ¿no? Él hace todo eso. Claro, las cosas que hagan después de otra cosa, pero en el momento, y estas 2 personas, pues, de nuevo, diferentes una de cada una, sí, hubieron esos problemas, sí sentían de esa manera, pero los 2 dijeron, cuando conocí a Dios, recibí la figura paterna que no había tenido mi papá, ¿verdad? Y Dios y Cristo fueron los que hicieron el trabajo en mi vida. Entonces, en eso, ¿qué hago? O sea, la persona me dice, en una sesión de oración, y la persona me dice, sí, yo había esta mentira, había este problema, pero Dios eso lo trabajó cuando yo vine a los pies de Cristo. Entonces, hay varias opciones que puedes usar. Primero, yo le pregunto al Espíritu Santo, ¿qué hago? Sinceramente, yo hago esa pregunta. Pero en lo que tú estás compartiendo, posiblemente, podría algo así como la pregunta, Papá Dios, ¿qué piensas tú de mí? Posiblemente puedes usar esa pregunta para ver qué es lo que ellos están recibiendo. Si es algo saludable. Entonces esa conexión se está haciendo un poquito más fuerte y deja lo que ellos tengan. Entonces yo posiblemente seguiría con esa pregunta. Repite. Pero no es tampoco que nosotros estamos buscando algo que esté mal. O sea, porque, no es que estamos buscando llegar a algo, porque mi miedo con todo esto también es que estemos buscando algo mal en la persona. ¿Cuál es tu problema? Déjame analizar. ¿Entiendes? Y no es lo que estamos haciendo. No estamos haciendo, no es un treasure hunt, no estamos buscando algo, no estamos buscando pecados ni nada de lo que están manifestando, solamente le estamos dando a ellos la oportunidad de lo que dije ayer, lo que dijo hoy, de ver cuáles son las mentiras o las creencias que no son correctas, que ellos han recibido, y renunciar a esas mentiras y buscar la verdad. Pero no estamos buscando algo malo. Y si en el caso de cuando dice hay algo que tiene que perdonar a mi papá, no, en realidad no tengo nada. Es muy posible que haya algo, pero la respuesta que te están dando nosotros como ministerio, en esta ocasión no presionamos eso, no seguimos presionando. Yo sé que hay algo ahí. Y eso es lo que yo estoy diciendo, que nosotros no seguimos eso. Es posible que salga en otra parte de la sesión. Y entonces el otro punto que quería hacer, antes de que nos uniéramos con el otro grupo, es que cuando estamos ministrando, nosotros mezclamos las diferentes herramientas. Y es posible que yo vaya a una herramienta de una pared. Entonces posiblemente haya una pared que me está parando la conexión contigo, Papá Dios. O es posible que haya otra cosa, una puerta que esté abierta. Y entonces usamos las herramientas, no así separadas, pero las usamos con la guianza del Espíritu Santo y como manera de que nosotros estamos viendo de qué es lo que la persona necesita en ese momento. Y entonces, pero siempre, buen punto, que no estamos buscando algo malo en la persona, no estamos tratando de conseguir algo, sino que ellos mismos van a conseguir, empezando con el perdonar. Casi siempre va a empezar ahí. Está viendo una persona que necesito perdonar por este problema que yo he estado, se ha manifestado en mi vida. Pero esa es mi pregunta, pues posiblemente no todas esas preguntas aplican a todas las personas. Sí. Y la persona no tiene a nadie que perdonar y no tiene ningún rencor, como había dicho la compañera. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Seguimos empujando la pregunta o brincamos a la otra? Vamos, si nada sale de esa, entonces vamos a otro sitio. Y no seguimos. Y el lenguaje de las preguntas, otra cosa que les quiero decir, es flexible. O sea, usen su lenguaje, usen su personalidad. Este no es un modelo rígido, tiene que ser así. La única parte que es lógica, y te lo digo de esta manera, así la secuencia no fue, digamos que empezaste con la verdad cuando no habías empezado ni siquiera con la mentira. El Espíritu Santo lo va a usar en su manera y liberación va a salir.
pero usen su lenguaje, usen su personalidad, su estilo. Y es posible que tengan que cambiarla. Lo que sí les digo es que usen el lenguaje de ellos a cuanto más sea posible. Cuando ellos te están dando palabras, usar sus palabras. Entonces, cuando ellos te dicen, sí, yo veo que tengo que perdonar a mi tío por esto, esto y esto. Entonces, repite después de mí, Jesús, yo decido perdonar a mi tío por esto, esto y esto. Y le puedes decir, y puedes adicionar otras cosas si estás recibiendo otras cosas. Entonces, siempre le estamos dando a la persona el campo, el espacio, para ellos traer las cosas que el Espíritu Santo les está enseñando. Y eso también quería hacer claro, que no tiene que ser exacto las palabras. En el manual está muy bien escrito y diseñado para saber el proceso, pero ustedes usen su personalidad, como ustedes sienten pues, que el Espíritu Santo los está guiando. ¿Cualquier otra observación de la práctica que hicieron? ¿Qué empezó a tomar sentido cuando lo hicieron? ¿Cómo se usa? Tengo una observación. Cuando le decía a los muchachos que me tocó que me entrevistaran a mí, le dije que era una persona que tenía que estar constantemente ocupada haciendo algo, porque no me gusta estar haciendo algo siempre, que se clasificó como que puede ser un posible problema porque Dios al séptimo día descansó. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros podemos considerar? Que las personas cuando nos dicen, ya esto es un problema, que a quién tengo que perdonar porque me enseñó a trabajar tanto. Como discutíamos ahorita, y que tiende también un poco a confundirse. Ok, me enseñó a trabajar tanto mi mamá, una mujer trabajadora, luchadora. Tengo que perdonar a mi mamá porque yo no puedo dormir en la tarde porque no estoy acostumbrada a dormir en la tarde. Tengo que perdonar a mi mamá por eso. Entonces, yo voy registrando en mi mente, pero que me hizo bien ser una mujer responsable y enseñar a mis hijos a trabajar. Entonces, ¿por qué tengo que perdonar a mi mamá? Cuando una persona no acepta que es un error su posible problema, entonces, ¿qué? Como, no sé si me entiende a dónde quiero llegar. A veces que la pregunta es algo así, como dijiste, que tienes que trabajar para sentirte, ¿cómo te dijiste la situación? ¿No? Que tengo que siempre estar trabajando, tengo que trabajar, me gusta trabajar. Para mí el trabajo es, bueno, me gusta trabajar. Lo aprendí de quién, de mi mamá, de mis padres. Entonces, también explicaba que no estoy acostumbrada a coger una siesta en la tarde, porque siempre he estado trabajando o estudiando o haciendo algo. Sí. Entonces, es un problema porque Dios descansó, según mis compañeros, cuando en el análisis, porque Dios descansó el séptimo día y porque debe de haber un descanso. Entonces, tengo que perdonar a mi mamá porque me enseñó a trabajar sin coger un nap en la tarde. Si lo estás expresando como manera, si lo expresaste como un problema, digamos que el ministro te estaba preguntando y tú dijiste, yo siento que siempre tengo que trabajar y estoy cansada. Si lo expresas en esa manera, entonces la pregunta podría ser, entonces, repite después de mí, Jesús, ¿dónde yo aprendí que yo tenía que siempre estar trabajando? De esa manera. Y entonces, a ver, porque es posible, o sea, no necesariamente tienes que perdonar a tu mamá por algo que es beneficial, pero si es algo que te está dando problemas, y esa es la diferencia, si es algo que te está dando un problema, entonces es posiblemente que no sea tu mamá, puede ser otra cosa, puede ser tú misma, que necesitas perdonarte a ti mismo. Y entonces la pregunta sería, Jesús, ¿dónde yo aprendí que yo tengo que estar trabajando todo el tiempo para ser feliz? Algo así, en esa manera. Y usar la pregunta un poquito diferente. ¿Tiene sentido? Vamos a buscarle ese. Okay. No, yo creo que en una de mis primeras secciones, eso a mí empezó, llevé a eso a las personas que estaban orando por mí. Y en mi caso era un problema porque yo estaba tan ocupada que no estaba dando espacio al Señor. Y ahí estaba el problema, en mi caso. Entonces, pues, ellos me llevaron por la sección y mi problema había sido que si yo no estoy ocupada, soy una vaga. Esa es la mentira que yo me estaba creyendo. Cuando la realidad es que eso es una gran mentira porque no es que
hay que tener un balance entre poder descansar en el Señor también Sí. y poder descansar en nuestro hogar o lo que sea y estar trabajando. So, no sé si eso, ¿entiendes un poquito? Cuando Sí, te llega a ser un entiendo. problema Sí, te entiendo. para Sí. nosotros, cuando creemos que que tenemos que trabajar porque estamos vagos, porque Sí. tenemos que llegar a algo, en vez de hacerlo por amor o por que nos gusta, que estamos como condenados al trabajo. You know what I mean? En vez de hacerlo por amor o tener un balance entre el trabajo y el descanso, que es importante. Amor. Sí, que hay otra cosa que hay que tener pendiente, que es que cuando nosotros estamos teniendo la sesión, le estamos preguntando a Dios y al Espíritu Santo que nos revele en ese momento qué es lo que está sucediendo. O sea, que lo que sale de dentro de ti no lo puso el diablo, porque estamos tratando de resolver una situación. Entonces, lo que salga y que viene con todo y efecto, como estaba hablando Germania, si yo no estoy en constante movimiento, me puedo volver loca. Entonces, eso te lo está dando el Espíritu Santo, te está diciendo que ese es el problema y que hay algo. No solamente eso, sino que nosotros en ningún momento le dijimos nada a ella de que eso es lo que tenía que decir. Solamente sucedió con cada uno de ellos. Apolinar dijo algo, dijo algo. Nosotros ni siquiera le dijimos, mira, que era tu mamá, que nada. Eso pasó automáticamente porque el Espíritu Santo fue el que trajo eso de adentro y lo sacó hacia afuera. Y eso es lo interesante, que es espontáneo y a veces que la persona tiene su protección, y cuando tú dices el Espíritu Santo, algo sale, es no sabía que eso estaba ahí. Es posible que uno ni está captado de que eso estaba ahí y sale de repente. Entonces, por eso es que lo que empezamos a buscarlo, no estamos buscando algo malo. Y también la familia, bendecimos la familia siempre, a pesar de, o sea, nadie es perfecto, y no estamos buscando a culpar a la familia en ninguna manera. Siempre vemos las necesidades que nosotros teníamos. Entonces, hablando del marco de nuevo que hablamos ayer, siempre hay necesidades que estamos buscando proveer esas necesidades de una manera saludable. En cuanto a la sesión, quería hablar unos cuantos minutos de cómo nosotros usamos la sesión y cómo nos preparamos. Cuando nosotros entramos a una sesión, hay varias cosas en el manual, bien escritas, por cierto, que empiezan en la página 117. No necesitamos ir ahí ahorita. Pero hay tres cosas que yo siempre tengo en mente antes de entrar al cuarto, donde yo voy a hacer una sesión. Primero, que yo voy a amar a esta persona sin ninguna condición. Yo estoy buscando, Dios, dame el amor que yo tenga a esa persona. Posiblemente nunca he conocido a esta persona. Yo voy a traer amor sin condiciones a esta sesión. Esa persona se va a sentir honrada. La segunda cosa es que yo también voy a ir entrando, y sigo diciendo, con el poder del Espíritu Santo. He visto muchos milagros y yo estoy esperando que va a haber un milagro. Tengo una expectativa cuando yo voy a esas sesiones. Tengo una expectativa que algo significante va a pasar, que va a ser increíble y que va a transformar la vida de esa persona. Entonces yo estoy honrando, amando a la persona, y estoy entrando con la expectativa que un milagro va a pasar. Y la tercera cosa que yo tengo en mente es que yo no tengo una agenda para esta persona. Así la conozco o no la conozco. Yo no tengo nada personal. No hay nada que yo quiero ver que pase, sino que totalmente quiero que la única agenda en el cuarto sea de lo que el Espíritu Santo quiera hacer. Entonces entramos con esas tres. Hay otras cosas en el manual que están muy bien escritas. Tengan tiempo de leer. Estamos hablando de arquitecto de atmósfera, atmosphere architect, arquitecto de atmósfera, y esa es una palabra que yo escogí en otro plazo. Yo soy facilitador en el gobierno, hago bastantes facilitaciones, pero en este contexto nosotros rezamos antes de esas sesiones, siempre estamos oramos antes de entrar a la sesión. Nosotros estamos orando y buscando que lo que va a hacer el Espíritu Santo. Y cuando tú entras, a veces la persona trae influencias, ellos tienen posiblemente ansiedad o están entrando con desesperanza, algo malo, y uno lo siente a veces. Cuando la persona entra, siente algo cambió aquí, en esta atmósfera, algo pasó. Entonces nosotros rezamos a veces con baja voz,
Espíritu Santo, yo veo desesperanza aquí, yo decido no tomar parte y yo mando desesperanza fuera de este cuarto y yo recibo paz en vez. Cambio la desesperanza por paz. Yo recibo esperanza y paz. Y entonces nosotros rezamos porque discernimos el cambio atmosférico que pasa a veces cuando alguien entra al cuarto. Esta persona, hay algo aquí que no es bueno. Entonces nosotros rezamos. Y esa es otra de las cosas que es bueno recordar. En cuanto a cómo la sesión se maneja, entonces ya ustedes practicaron un poquito de los papeles del equipo, el primero, el segundo y el tercero. Y en cuanto la persona entra al cuarto, nos introducimos. Es importante decirles al principio que la única persona que va a estar hablando durante la sesión es el primero, porque entonces van a haber dos personas ahí que están haciendo esto aquí. Es bueno darle el papel para que entiendan cómo es el equipo, cómo está manejando. Es bueno darle un poquito de explicación cómo va a ser el ministerio para que ellos sepan cómo va a ser el proceso, que tengan un poquito de concepto de lo que va a pasar. Y entonces, antes de empezar la sesión, nosotros nos vamos a entrevistar a ellos. Le vamos a pedir un poquito de información. A veces es bueno saber que cuando uno hace la pregunta, entonces dime un poquito de lo que quieres hacer hoy. Hay gente que piensa que esta es una sesión de consejo y van a estar ahí 2 horas dando toda la historia de la vida. Entonces, es bueno tener ese balance que nosotros los honramos a ellos, pero no queremos que todo pase todo el tiempo en eso. Entonces, le damos la oportunidad de decir qué es lo que está pasando con ellos, que necesitan ayuda. Hay muchas veces que vienen con cosas específicas. Entonces, oímos. Mientras estamos oyendo, hacemos algunas notas de lo que están diciendo. Si yo soy el primero, yo voy a tomar notas. Okay. Que este señor tiene problemas, se acaba de divorciar, tiene problemas con su ex, o me está hablando de cosas, por ejemplo, teniendo problemas de pecados sexuales, posiblemente está hablando de eso. No, por lo general no empiezan con eso. A veces que llegan ahí, pero a veces que no. Y lo que me están diciendo, yo tomo algunas notas. Entonces, con eso yo voy a tener algo para saber más o menos dónde quiero empezar la sesión. 95% del tiempo yo empiezo con la casa de Dios. Y una de las primeras preguntas, ok, entonces vamos a empezar ahora. Y yo les digo, les recomiendo que, les explico el proceso. Yo voy a decir oraciones que tú vas a repetir para que ellos sepan cómo vamos a hacerlo. Te recomiendo mantener los ojos cerrados para así poder concentrarte un poquito mejor en lo que va a estar pasando en la sesión. Y entonces empiezo. Cuando tú piensas de Dios, ¿qué palabras, qué imágenes vienen a tu mente? Algo así parecido. Diferentes versiones, depende de lo que yo estoy sintiendo, pero muchas veces empezamos ahí. Entonces depende de lo que yo oigo, ok, estoy viendo la conexión con Dios un poquito, no muy fuerte aquí, entonces vamos a ver si hay algo con el papá, posiblemente vamos a ver si hay algo con la mamá, posiblemente con los hermanos, hermanas, entonces estamos ministrando en la casa de Dios, posiblemente hay una puerta que está abierta. Entonces nosotros empezamos, y es como una vez que tú empiezas, como en el Coney Island, que una vez que empiezas a subir y entonces, ok, Espíritu Santo, tú tienes el carro aquí voy yo, agarrado. Y así sigues y sigues. Y entonces, en 1 hora y media, 2 horas cuando más, termina la sesión, porque después de 1 hora y media, la persona tiene fatiga, o sea, toma bastante, te cansa, sobre todo como ministro, pero la persona recibiendo tiene capacidad que es limitada. Entonces la capacidad es limitada y saber eso que ya más o menos en 1 hora y media, 2 horas cuando más, se puede terminar la sesión. Y hay maneras de terminar la sesión en el manual describe, pero una de las preguntas que haría yo hacia el final de una sesión es vamos a preguntarle, y ellos dicen la pregunta, Espíritu Santo o Jesús, ¿hay algo más que tú quieras hacer hoy? Y si la pregunta es no, eso es todo, ya sabes que puedes terminar la sesión. Si dice no hay otra cosa aquí, entonces vas a dar el ministerio en esta otra cosa que te da. Pero digamos que ellos están listos, ¿no? Estamos bien, podemos terminar. Terminamos la sesión. Después de que terminamos la sesión, nosotros en Conexión Vertical tenemos la oportunidad entonces de orar sobre la persona, las cosas que ellos recibieron durante la sesión, sobre todo las verdades y los intercambios, pero también otras
declaraciones que le podemos hacer a la persona, pues eso ayuda a ellos a recibir todo lo bueno que pasó en la sesión. Y entonces, por lo general, los 3 miembros del equipo tienen la oportunidad de rezar sobre la persona. Le pedimos permiso si podemos poner la mano en su hombro. Por lo general, las personas están disponibles a hacer eso. Y entonces, los 3 miembros del equipo tienen la oportunidad de rezar sobre la persona. Son oraciones de orar sobre la persona y son oraciones que tienen que ver con lo que pasó en la sesión. De vez en cuando hay palabras proféticas que le dan ánimo a la persona, cosas que ayudan a la persona a salir de ahí con nueva libertad y con más aliento. Entonces, después de la oración, termina la sesión, la persona se va, los 3 miembros del equipo entonces tienen un momento de conversar sobre la sesión y ellos hacen algunas notas, las herramientas que usamos y también tenemos la oportunidad de rezar unos por otros. O sea, los miembros del equipo se rezan unos por otros para que termine todo bien y salen del salón sin ningún cargo de las cosas que pasaron en la sesión. Y entonces hay una forma que llenamos. Y entonces cuando terminamos la sesión, después de que sale la gente del cuarto, ya eso no se habla de nuevo. Entonces es muy importante la confidencialidad de la información que fue compartida. Y en el caso de nosotros tenemos ya casi 7,5 años dando ese ministerio, más de 1,000 personas, y nunca hemos tenido ningún incidente de que información sale. Y es muy importante honrar esa información que la persona te da. Entonces, cuando ya salen, rezamos los unos por otros, salimos del salón, no vamos a hablar más de esa sesión. Y es importante para honrar a la persona que esa información no se repite. Entonces, les di bien rápido porque ya tenemos 5 minutos, tenemos que unirnos allá. Pero ese es el proceso de hacer las sesiones. Y mientras más ustedes observen, cuando hay equipos que están haciendo, les va a hacer un poquito más sentido esto y van a ver cómo rueda, cómo sigue la sesión. Usen su personalidad, usen las cosas que Dios les ha dado y no tiene que ser algo bien estricto. Entonces, eso es todo lo que tengo. We're going there? Yep. Okay. Anything you want to say, Mitch, before? Just the notepad and pens, and I think Katie's doing a Q&A, and they can Okay. join whenever they're ready. Okay. Entonces, ha sido un placer estar con ustedes estos 2 días. Vamos a reunirnos allá todos con el resto del grupo, pero sinceramente yo tengo bastante esperanza y me siento muy bien de estar con ustedes aquí porque están en un campo lleno de gente que habla español que necesitan lo que ustedes traen. Y estoy seguro que Dios los va a usar a ustedes en una manera inmensa. Entonces, vamos a dejar las tabletas aquí, las pueden dejar aquí. Los libros son de ustedes y entonces vamos al auditorio. Ok, nos vemos. Sí. Gracias. Gracias. ¿Cómo te llamas? David. David. Te voy a llamar David. David. Gracias. Y cuando